desbridantes, cuidado de pie diabético, que es para nosotros población especial, cuidado de la piel del paciente netamente en condición COVID, una ficha técnica y un instructivo para el uso de las técnicas de costra en el tratamiento de lesiones por humedad, y así sucesivamente tratar de tener todos estos documentos que no solamente nos enseñen a usar la tecnología en salud, sino a realizar el procedimiento, y que cualquier persona que lea la nota del uso de la tecnología o del paciente con heridas pueda entender qué hicimos y el por qué utilizamos la tecnología en salud. Entonces, en nuestro archivo de gestión documental no pueden faltar los indicadores. Si ya estamos consolidados como un grupo que presta atención en la parte del enfoque preventivo, tratamiento o de seguimiento, los indicadores son la representación numérica de mi trabajo. Son aquellos documentos o cifras que me pueden decir, hey Paula, usted se está desviando, tiene en su indicador una prevalencia o un número incrementado en proporción de úlcera venosa, y según la guía que ustedes adoptaron, la úlcera venosa con factores de riesgo corregidos debe de sanar en 6 meses o antes de 6 meses, y en su indicador usted se está pasando por encima de los 6 meses, revisemos qué está sucediendo. De pronto no está utilizando un adecuado sistema de compresión, el paciente no lo está rehabilitando, definitivamente está curando una herida que era neoplásica y no tiene biopsia. Entonces a mí me encanta utilizar indicadores, porque no solo va a medir el resultado en el lecho de la herida, sino que a mí como profesional me va a hacer todo el tiempo estar pendiente de no solo dedicarme a poner un producto, sino a mirar todos los factores que influyen a retrasar la cicatrización de mi paciente. ¿Cuántos pacientes tengo que utilizan kit de prevención del cuidado de la piel? Y de ese total de pacientes que tenían kit, ¿cuáles se lesionaron? Obviamente sabemos con todas las ponencias que estamos viendo en este simposio, en este congreso, perdón, que los pacientes no solamente se les evitan las lesiones asociadas al cuidado con el uso de la tecnología, está en la parte nutricional, gestión del microclima, los cambios posturales, pero específicamente en esta ponencia estamos hablando cómo vamos a justificar la tecnología en salud. Y hay una de las cosas que más tienen problema los colegas, y es poder justificar el uso de apósitos para la prevención. Bueno, entonces ya estaba hablando de los indicadores, que les compartía que para mí es fundamental medir todo mi trabajo, no solo por el impacto en el lecho de la herida o en la prevención de lesiones, sino también que me obliga a mí a tener en cuenta todos esos factores extrínsecos o intrínsecos que hacen que mi paciente no cicatrice oportunamente. No puede faltar que en la documentación de los procesos ustedes puedan allí documentar de que a esos pacientes que ingresan a la institución pueden o no ser candidatos del uso de la tecnología en salud. Y también que ustedes articulen esta documentación con las áreas importantísimas de la institución que hacen la oferta de los servicios. Este es uno de los ejemplos que yo tengo de pacientes que, por ejemplo, de que la documentación también se ve en el área de facturación. Entonces, esto ayuda a darle mucha seriedad al servicio, al programa y demás. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ahora en unas diapositivas anteriores les expliqué que yo utilizo un Excel compartido con el cliente interno y con los compañeros de trabajo y también los auditores externos e internos. Este archivo me gusta mucho porque no solamente tiene el nombre del dispositivo médico, el registro fotográfico de cómo es el dispositivo, sino que también me enseña el mecanismo de acción y la periodicidad de aplicación de dicho dispositivo. Entonces, también, además de ayudarme en la auditoría y en ser pertinente, generan mi recordación. Entonces, es un esquema de, por ejemplo, lo que yo utilizo acá en la institución para la prevención de lesiones asociadas al cuidado. Entonces, evalúo el riesgo, cómo identifico el riesgo, cómo utilizo apósitos especiales en pacientes de condiciones especiales y criterios especiales. Cuando yo voy a utilizar película protectora en áreas vulnerables, ¿en qué momento lo voy a utilizar? Cada cuánto lo voy a aplicar. Esto le ayuda mucho también a los compañeros que tienen en áreas cerradas estos pacientes de alto valor.
Entonces es muy chévere tener este tipo de explicaciones porque la tecnología en salud no está solo sesgada a que lo utilicemos nosotros, las personas que estamos en las áreas de heridas y ostomías o de piel, sino también nuestros colegas o las personas que identifiquen el paciente con riesgo y que puedan iniciar una protección temprana y oportuna. Entonces es muy importante que ustedes traten de buscar estas estrategias para que las personas puedan entender la importancia de utilizar la tecnología sin restricciones, pero siendo pertinentes. Entonces, este archivo ustedes lo pueden compartir, por ejemplo, con el área del quirófano para que los pacientes que estén en cirugías de mayores o prolongadas puedan iniciar protección oportuna desde el quirófano. O, por ejemplo, también lo pueden utilizar o compartir con las personas encargadas de la recepción de la tecnología en salud para que ellos recepcionen de manera adecuada el dispositivo, pero también lo dispensen de manera segura. ¿En qué me baso yo para construir este tipo de documentos? En las guías de práctica clínica que yo vaya a adoptar, donde a mí me enseñan el por qué la prevención y el tratamiento de cierta situación en la piel está avalada por evidencia científica y nos enseñan a cómo documentarlo. Entonces, ustedes adoptan las guías de práctica clínica, las adoptan en sus instituciones, ya si están como un hospital universitario y tienen la capacidad de construir sus mismas guías de práctica clínica, aunque es costoso, pero muchas personas ya lo hacen, lo puedan construir o en su defecto ustedes tengan sus propios documentos donde justifiquen el día a día. ¿Cómo voy a nombrar yo la tecnología en salud en una institución? Entonces, me pareció muy importante detenerme en esta diapositiva por las experiencias que yo he tenido en las auditorías externas o cuando tengo auditoría y Contec o demás. La codificación de la tecnología en salud, vuelvo a explicarles, debe de ser tal cual con el nombre genérico del producto o dispositivo médico. Ese listado de la tecnología en salud para el tratamiento de las heridas se debe enviar en el manual tarifario de la institución. ¿Quién es el encargado de hacer eso? Las áreas de facturación y contratación. Pero ustedes, ¿qué pueden hacer? Ustedes pueden hablar con esas personas y recordar si el listado de productos que utilizan en sus programas de piel, heridas y ostomías está allí inmerso, que lo puedan revisar, que ustedes digan, falta tal dispositivo que codificamos hace poco y demás. ¿Por qué es tan importante que ustedes sepan sobre el manual tarifario? Porque resulta que esa es la carta de presentación ante nuestras aseguradoras. Y para mí eso es un acto de respeto con las aseguradoras, que ellas sepan cuál es la tecnología en salud que está codificada en la institución. Puede que ese manual tarifario que envían cada año no tenga contemplado un dispositivo médico que yo codifique después de haber enviado el manual tarifario. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes le comentan al área encargada que desde cierto periodo de tiempo ya hay otra tecnología nueva en la institución que se está utilizando en estos procedimientos, que estos son los códigos CUFS donde se utiliza y que acá están los protocolos y que por favor le informen a las aseguradoras que el dispositivo se está utilizando. Les aseguro que si ustedes hacen esa comunicación entre el equipo de trabajo, vuelvo y les digo, es un acto de respeto con los compañeros y los aseguradores no van a tener inconvenientes cuando ustedes empiecen a utilizar la tecnología. Por ejemplo, si yo tengo un dispositivo nuevo, donde yo no hice estudio de campo, simplemente porque el proveedor es amigo mío, yo le recibí la muestra médica, la empecé a utilizar en el paciente, primer acto inseguro porque tiene que estar recepcionada para poder que revisen el registro INVIMA, la calidad del producto, si está o no apto para el uso humano y demás. Y luego de esto yo pretenda decir en un comité que yo utilicé esa tecnología, habiéndome pasado todos los pasos de la inclusión de tecnología en la institución, primero no van a confiar en nosotros y segundo, yo no voy a poder emitir un resultado del producto porque yo simplemente lo pasé directamente al uso del paciente y el impacto que yo obtuve, sea bueno o malo, no lo puedo emitir de una manera formal en un comité para poder que otros pacientes se beneficien de la codificación. Ese listado de la tecnología en salud para el tratamiento de heridas se debe registrar y mencionar con el mismo nombre que se parametrizó en el sistema de la historia clínica de la institución donde ustedes laboran. Ejemplo, tengo un apósito de carbón activado, así lo codifiqué, porque así se llama en la ficha técnica, lo envié en el manual tarifario, está mencionado en el protocolo, pero resulta que lo estoy registrando con el nombre comercial.
Actisor Plus. Ese error pequeño que yo cometí en la historia clínica a futuro me puede generar de que aquella persona que está revisando la historia no tiene ni idea de qué estoy hablando y me retenga una historia allí y una cuenta de un paciente de una estancia prolongada, y eso afecta sustancialmente la parte financiera de la institución. Debo incluir siempre en los documentos el nombre de la tecnología en salud con el nombre genérico, y si de pronto, para no perder, si ustedes quieren utilizar el nombre comercial en el protocolo, lo pueden poner entre paréntesis, pero no puede faltar su nombre genérico. Deben de tener presente siempre el diámetro de las heridas, la cantidad del exudado y el tipo de tejido para poder nombrar esa tecnología de salud y justificarla. Entonces, cuando yo hablo de herramientas para hablar de la evaluación de heridas, me detengo mucho a incentivarlos o recordarles que yo debo de hacer una valoración inicial de una herida que contemple absolutamente todos los hallazgos del hecho, pero también los factores del paciente, como su estado cognitivo, como si el paciente se puede o no movilizar, si está o no bien nutrido, si el paciente quiere ayudar con su tratamiento, porque esos ítems que les menciono pueden impactar negativamente en la evolución de este tipo de heridas, y eso va ligado mucho como la pertinencia. Este es un caso de una paciente que la voy a ir ligando para finalizar en la parte de codificación de tecnología en salud, donde ustedes pueden observar que tuvo afectación de todos de ambos glúteos. ¿Qué es lo que pasa con respecto a este tipo de registros fotográficos? Que no podemos olvidar el uso de consentimientos informados. ¿Quién realiza un consentimiento informado en una clínica de heridas? ¿Lo construyen ustedes, los coordinadores o personas encargadas del programa, aliados con los departamentos de jurídica de las instituciones? Ellos se van a encargar de la parte jurídica y les van a enseñar a ustedes el alcance y de por qué es tan importante que todo paciente que yo vaya a tocar, vaya a ponerle tecnología, le vaya a tomar foto, deba de firmar o desistir del consentimiento. Entonces, por ejemplo, yo tengo un consentimiento que tiene 3 áreas fundamentales. Primero, que el paciente acepte el tratamiento, y allí les voy a explicar que algunos pacientes van a tener olor, que si tiene alergias, para saber si de pronto uno de los componentes del dispositivo médico le va a hacer daño. Les voy a pedir permiso para la foto, les voy a decir que esta foto es netamente para fines educativos, como lo que estamos haciendo hoy en este evento educativo, o en su defecto para que en la historia clínica aparezca la herida. ¿Cuál es la importancia de tener en la historia clínica el registro fotográfico? Primero, que los compañeros no nos van a destapar esa curación que nos costó tantísimo tiempo, y segundo, que el auditor o los especialistas puedan ver la evolución. Entonces es súper importante tener en cuenta eso. Y tercero, en ese consentimiento yo les recomiendo a ustedes que consideren la opción de decir si el paciente acepta o no que le filmen el procedimiento, o que si el paciente autoriza, que si nos va muy bien, esto pueda ser utilizado en el reporte de un caso clínico. Entonces solo quería como recordarles que sea el que sea la herramienta que ustedes utilicen, la deben de utilizar y con una periodicidad protocolizada, es decir, en CES Hospital Universitario de Caldas, las herramientas para evaluar el impacto en el lecho de las heridas se aplican de manera juiciosa cada 15 días. Vuelvo y mido, vuelvo y tomo decisiones, reviso si estoy cumpliendo el objetivo terapéutico y más. Quise detenerme en este editorial, en este artículo, donde en este acrónimo DOMINATE nos hablan mucho de que uno de las iniciales, que es la T, también considera uso de las técnicas avanzadas para el tratamiento de las heridas. Entonces no es que de pronto uno tenga conflicto de interés solo con el laboratorio, porque soy líder de opinión, porque yo puedo hablar de la tecnología, sino que si yo quiero ser pertinente y puedo tener calidad de vida y aportarle calidad de vida a mis pacientes, considere el uso de tecnología avanzada. Entonces hay una parte muy chévere de este acrónimo donde hablan de la gestión del exudado y siguen hablando, por ejemplo, de la terapia de presión negativa. Dice que es eficaz en el tratamiento de todo tipo de lesiones, desde úlceras o lesiones por presión, lesiones venosas, quirúrgicas, en el caso mío que lo utilizo para estabilizar injertos en pacientes de alto valor, colgajos y demás. Entonces es
uno de los fragmentos que uno utiliza para la justificación de la tecnología. Ahora, la pregunta que yo siempre me hago cuando estoy iniciando la fase de una herida en inflamación o me interconsultan, ¿utilizo tecnología o sigo con convencional? En esta misma paciente tuve la oportunidad de recibirla con tecnología convencional y me di cuenta que, primero, el tiempo de enfermería, segundo, el estado de los bordes, y siempre los bordes para mí van a ser sagrados en la evolución de una herida. Y tercero, el dolor y las veces que el paciente lo tuve que curar. Entonces, les regalo esta imagen donde les también sensibilizo y utilizo tecnología o seguimos con convencional. Entonces, ¿cuál es el objetivo terapéutico en este tipo de casos? Hablando de, oyéndonos en el caso de esta paciente que les estoy mencionando. Primero debo de definir la necesidad del paciente de manera individualizada. Debo de evaluar el hecho de la herida y siempre cumplir con lo que quiero. Si voy a desbridar, gestionar el drenaje, proteger los bordes, disminuir la inflamación y el edema. Entonces miren que el objetivo terapéutico va muy ligado también al mecanismo de acción, por ejemplo, de la terapia de presión negativa con instilación. Siempre se describe ese mecanismo de acción y voy a poder ir reflejando en los registros fotográficos la evolución satisfactoria de mi paciente. Tiempo de enfermería que se disminuye, tiempo de estancia hospitalaria, evito la muerte del paciente por infección, tunelizaciones, embolsillamientos por mal control del exudado y demás. Hay una cosa muy importante y es que yo los invito a que en las notas o en la justificación de la tecnología sean tan específicos, lo suficientemente específicos para que justifiquen el procedimiento. En los registros fotográficos no se va a ver todo lo que, por ejemplo, en el que si yo me limito a describir glúteo derecho, glúteo izquierdo, largo, ancho y bolsillos, o simplemente describo una medida escueta donde la persona que lea la historia no se va a imaginar que el compromiso va más allá de lo que está viendo en el registro fotográfico. Entonces nosotros utilizamos también muchos videos para mostrar la tecnología en salud y reportes de casos clínicos dentro de los análisis que hacemos institucionales. ¿Qué voy a asociar yo? Voy a revisar la evidencia versus lo que estoy haciendo. Entonces, yéndome también en este hilo del caso clínico que les estoy mostrando, les quería mostrar este fragmento de uno de los artículos de 3M, donde dice, el cuidado de las heridas contaminadas es un proceso con varios aspectos que incluyen evaluar el paciente y la herida, desbridamiento, inicio de limpieza apropiada, eliminar exudado y aumento de tejido de granulación. Entonces, mire que este artículo me sirve para de una vez yo traspolar todo esto a una nota y donde diga el por qué yo utilicé, por ejemplo, en esta paciente la terapia de instilación, que a la vez estaba limpiando, haciendo desbridamiento selectivo y promueve el tejido de granulación y epitelización, gestiona el exudado, quita el dolor y da calidad de vida, porque el paciente puede bañarse, puede deambular, se puede sentar y demás. Otra cosa muy importante es que cuando ustedes utilizan tecnología en salud, no se limiten solo a hablar del impacto en el lecho de la herida, sino que, por ejemplo, cuando usamos terapias de presión negativa y demás, la importancia de ustedes describir los parámetros de los ajustes de la terapia. Es decir, si yo estoy utilizando terapia de instilación, ¿cuánto fue la cantidad que instilé? ¿Cuánto tiempo se va a remojar el apósito? ¿Cada cuánto? La presión objeto, la intensidad y demás. ¿Por qué es importante esta parte? Porque cuando yo vaya a hacer un cambio de la solución a instilar y de pronto una desconfiguración, la persona que está en el lecho cuidando a la paciente se va a encargar de volver a garantizar la seguridad del paciente, dejando los mismos parámetros definidos por el especialista. Entonces, eso es uno de los ejemplos de las notas de este tipo de pacientes donde yo voy a colocar los parámetros y es fundamental que queden allí escritos. Para terminar, es mostrarles a ustedes la evolución del paciente. Qué rico que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de que a las personas que revisan las historias clínicas revisen el paciente en vivo e indirecto, allí en el lecho, pero esto no va a suceder. Entonces es importante que nosotros mostremos la evolución en el lecho de la herida
los beneficios del tratamiento con tecnología, o sea, menos dolor, control de infección, confort y calidad de vida, rehabilitación temprana, egreso temprano, evitar eventos adversos y sostenibilidad financiera. Entonces, en esa oferta de servicio que ustedes hacen, vamos a mostrar los beneficios en doble vía, beneficios para el paciente, para la institución y para los aseguradores. Y que ustedes puedan tener ese beneficio de que internamente digan, venga, ¿cómo me está yendo? Cuando realicé ciertos procedimientos, cuántas atenciones realicé en un año y cuánto me costó esas atenciones por paciente, incluyendo el dispositivo médico, recurso humano, el área donde lo realicé, y en el corte cuánto quedó de facturación para yo demostrar que mi servicio es efectivo. Entonces ya en los resultados son pacientes que los llevamos al final con injertos donde demostramos el trabajo en equipo. Pueden evidenciar usted en esta presentación que nosotros utilizamos la presión negativa sobre el injerto para estabilizarlo, y lo más bonito de todo es llegar a este punto, describir este caso clínico, una paciente de 42 años que ingresó en marzo, egresó en junio, tuvo 3 meses de estancia hospitalaria, estuvo en la UCI un mes, el tratamiento inicial fueron desbridamientos quirúrgicos tempranos, luego por condiciones de salud la paciente no pudo ser pasada nuevamente a quirófano, iniciamos terapias de instilación, hicimos en total 8 terapias de instilación, luego pasamos a terapia de presión negativa y posterior a eso ya revisábamos sus injertos de manera ambulatoria cada 72 horas. Total de tratamiento con terapias 10, el tiempo de tratamiento hospitalario fueron 2 meses y ambulatoriamente 1 mes.